Hola, hola, estamos nuevamente por acá dándole gracias al Señor, ¿verdad? Por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su poderosa palabra. Así que, bueno, hoy miércoles 3 de junio del año 2026, les habla por acá la profeta María Ortega para la gloria del Señor. Y bueno, que sea el Espíritu Santo, pues, en esta hora, tocando nuestros corazones y trayendo revelación a nuestras vidas sobre esta palabra. Así que bueno, empezamos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 17. Siempre que yo estoy leyendo la palabra de Dios, em, incluso por supuesto cuando la estoy estudiando, siempre me gusta ir a lo que es los datos históricos, a la historia, ¿verdad? Porque eso nos permite ubicarnos dentro del contexto. Entonces permítanme tocar acá un poco de los datos históricos en esta hermosa pues carta a los colosenses. La epístola a los colosenses fue escrita en Roma, al igual que las cartas a los efesios y a los filipenses. El apóstol Pablo estaba encarcelado y ya tenía más de 2 años preso, acusado falsamente de alborotar a los judíos en todo el imperio romano. Así como fue acusado Jesús, con el evangelio acusado pues de alborotar a los judíos en todo el imperio romano con el evangelio de Cristo. También pues lo acusaron y le asignaron otros cargos que fueron falsos y que también pues hicieron que lo encarcelara. Así que en esta situación estaba el apóstol Pablo, estaba preso cuando él escribió esta epístola. Y, y bueno, fue con motivo, él escribió con motivo o el propósito, ¿verdad? O con el propósito de combatir las falsas enseñanzas que estaban amenazando la fe de los creyentes en Cristo. Porque había unas personas allí que estaban dando una falsa doctrina. Se estima que esta epístola fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y esta carta recibió el nombre de Colosense porque estaba dirigida a los cristianos que vivían en Colosas, una antigua ciudad de la provincia romana de Asia, en la actual Turquía, ¿verdad? Me disculpan por allí que se me olvidó quitar las notificaciones y va a estar quizás molestando ese timbre, pero bueno, ya estoy pues haciendo el audio y bien, vamos a hablar, fíjense, vamos a leer entonces, ¿verdad? La epístola. Permítanme pues leer y leemos en el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Colosenses 3 del 1 al 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estoy leyendo la versión de Reina Valera. En el versículo 5, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos
y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En el verso 13, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo con vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecido. En el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, ya en el verso 17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Hermosa palabra. Bien, entonces vemos aquí, amados hermanos, en el verso 1, ¿sí? Que si pues habéis resucitado, dice aquí la palabra, con Cristo, busca las cosas de arriba, dice aquí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, lo primero a entender, vamos a tratar de ir desglosando los versículos, ¿verdad? Estamos con el 1. Lo primero a entender acá es el significado de resucitado con Cristo. Esto tiene acá dos vertientes. Primero, se refiere a nuestra salvación, que somos salvos cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Señor y Salvador y le entregamos nuestras vidas haciendo una confesión de fe con nuestros labios y con nuestro corazón, recibiendo así salvación y vida eterna y transformación. Pues antes de nosotros entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo una vida errónea. ¿Ok? No voy a profundizar acá sobre todo esto, ¿sí? Sino que quiero, pues, explicar lo que significa resucitado con Cristo. La segunda vertiente aquí es de resucitado con Cristo, es que antes estábamos separados de Dios por la iniquidad de Adán. ¿Ok? Podemos leer, o ustedes por favor lean en su casa Isaías 59:2, Romanos 3:23, Colosenses 1:21, Efesios 2, del 2 al 13, porque se me haría muy largo para leer todo esto. Entonces, bueno, resucitados con Cristo, en nuestra segunda vertiente acá es que antes estábamos separados de Dios por la iniquidad de Adán y fuimos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio de Yeshua. Entonces también significa esto. Y también podemos ver Colosenses 2:14. No voy a ahondar más en esto, ¿verdad? Por factor tiempo. Pero también dice la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesús, a Yeshua, somos una nueva criatura, ¿verdad que sí? Pueden ustedes leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta palabra, criatura, está mal traducida en el texto original. En el texto original dice nueva creación. Entonces, acá no se refiere a un parche en nuestra vida o una mejora moral en nuestra vida vieja, sino que significa o se refiere a una nueva persona, ¿sí? Es borrón y cuenta nueva. Bien, luego continúa el verso diciendo, buscad las cosas de arriba. Perdón, buscad. En griego significa buscar algo con empeño, esforzarse deliberadamente. Subrayen allí, ¿verdad? Deliberadamente. Por obtener una cosa, o sea, esforzarse deliberadamente por obtener una cosa. Deliberadamente es abrir camino a la fuerza.
es tener voluntad, es querer y hacer. ¿Lo ven? Bien, ahora fíjense, buscar. Su matiz, su matiz gramatical está conjugado acá en tiempo presente imperativo, que en griego implica una acción continua y habitual. O sea, amado, que no es una búsqueda de una sola vez, sino un estilo de vida. Pónganlo allí subrayado. Amado, ¿y esto qué implica? Que es una constante. Pero, ¿qué son esas cosas de arriba? ¿Verdad? Que nos habla este verso. Porque dice buscar las cosas de arriba. A veces creemos saber algo simplemente porque nos imaginamos que es así. Ah, bueno, yo creo que esto es así. O porque así lo aprendí. ¿Sí? Así se lo escuché a mamá o a papá, o lo aprendí de mis tíos o de mis maestros, qué sé yo. Y me quedé con ese concepto sin indagar. Pero fíjense, acá no se trata de imaginación. La palabra de Dios no se conoce con la imaginación, tampoco se interpreta, amado. La palabra de Dios es por revelación y es muy importante también tener los conceptos claros. Entonces, pudiéramos decir que estas cosas de arriba pudieran referirse a la santidad, ¿verdad que sí? O sea, estamos hablando de que, bueno, yo puedo imaginarme esto o lo otro con respecto a buscar las cosas de arriba. Entonces, yo pudiera imaginarme o pudiera decir, bueno, eso se refiere a la santidad, buscar la santidad. ¿O es que la santidad no es del reino de Dios? Pregunto yo. Y pudiera nombrar otras cosas también, ¿verdad? Pero no estoy hablando acá. No se trata de que no busquemos la santidad, amados, porque la santidad, por supuesto, eh, también la tiene que buscar un hijo de Dios. Pero en este contexto, estamos hablando aquí de un contexto espiritual, de que buscar las cosas de arriba, eh, en este contexto no tiene que ver con santidad, amado. Tiene que ver con un cambio de enfoque. Buscar las cosas de arriba no significa que nosotros vivamos distraídos de la realidad terrenal. ¿Lo ven? Significa alinear nuestras prioridades, nuestros pensamientos y nuestros valores con los del reino de Dios. Por eso es que acá en este verso el apóstol Pablo, dice, ¿es que acaso nos resucitaste con Cristo? Queriendo decir que si nosotros resucitamos con Cristo, estamos en una nueva vida espiritual. Pues por medio del pacto de Yeshua, nosotros fuimos trasladados del mundo de las tinieblas al reino de Dios, a la luz. Entonces, ya no somos de las tinieblas, ya no somos del pecado, tenemos una nueva vida. Ahora somos hijos de Dios y testigos de Cristo. Debemos pues mostrarnos como tales. Entonces, el motor de nuestras acciones diarias, amados, deben apuntar hacia el propósito de Dios. Debemos caminar en su verdad, en su diseño, desarrollando nuestros dones, nuestros talentos, y no hacia los impulsos o afanes temporales del mundo. ¿Lo están viendo? Entonces, fíjate, las cosas de arriba, ¿verdad? Porque también dice, déjenme leerlo otra vez, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces fíjense, ¿qué conquistó Jesús para nosotros? ¿Qué conquistó? Pregunto yo. ¿Qué conquistó Yeshua para nosotros? Una identidad, una posición como hijo en esta tierra. ¿Para qué? ¿Cómo te lo explico? O sea, acá significa ubícate. Quizás, amado, tú te ves pequeño e insignificante, pero tienes que activarte. ¿Ves? Tienes que activarte con el mover del Espíritu Santo, con el mover del Señor, con el mover de su Espíritu.
Eso es lo que significa aquí, eso es lo que quiere decir Pablo. ¿Mm? Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice, es que no habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ve? Es lo que está queriendo decir ubícate, mi amor, ubícate, ubícate. No te veas pequeño, no te veas insignificante, tienes que moverte con el Espíritu del Señor. ¿Mm? Porque tú eres una pieza central e importante para llevar mi reino. No quiere decir el Señor acá, por la tierra. Entonces, necesito, dice el Señor aquí en su palabra, ¿verdad? Aquí Pablo lo que quiere decir es que el Señor nos dice aquí con su palabra, necesito que pongas tu mirada en mis perspectivas, porque yo tengo planes para ti, planes para la tierra. Y si tienes tu enfoque en tus problemas, si estás distraído con el ruido del mundo, no puedo empoderarte para que puedas ocupar tu posición como hijo y como mi testigo en la tierra. El único que puede empoderarnos es Dios. Dios es el que nos empodera conforme a su voluntad y conforme al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Como acabo de decir, para que nosotros ocupemos nuestra posición como testigos de Yeshua en la tierra. Amado, tú eres un foco de luz. El Señor aquí nos dice, nos quiere decir en su palabra, tú eres un foco de luz, de mi luz, y necesito que alumbre donde hay tiniebla. ¿Lo ven? Entonces, luego en los siguientes versículos, ¿verdad? Hasta el 9 y el 10, nos confirma el verso 2 y 3. El verso 2 y 3 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el verso 2 y 3. Entonces, el versículo 9 y 10 nos confirma estos dos versos, porque el 9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen, ¿verdad?, del que lo creó, y así ustedes van renovándose en el conocimiento. ¿Lo ven? Entonces el apóstol Pablo nos dice acá, debes entonces dejar tu pasada manera de vivir, que lo llama aquí viejo hombre. Si naciste de nuevo, es lo que quiere decir, debes ejercer tu voluntad para desechar todo lo que no edifica tu vida en Cristo. ¿Ve? Y él allí nombra las cosas, él allí las nombra, ¿verdad? Él allí va detallando. Él allí menciona que esa vieja manera de vivir tiene que ver con cosas como la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la desobediencia a Dios, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras, etc. ¿Ve? Él allí va nombrando todas estas cosas que conforman o conformaban nuestra manera vieja de vivir. Ahora bien, yo quiero decir acá algo, ¿no? Una cosa es creer que nosotros entendemos todo esto. Yo siempre digo que es muy importante tener los conceptos claros, lo dije hace rato, porque a veces pensamos o tenemos una percepción equivocada de las cosas, amados, porque lo aprendimos así y nos quedamos con ese concepto. ¿Cómo les explico? Vamos a ponerle un ejemplo. La felicidad, por ejemplo. ¿Qué es la felicidad para ti? Te pregunto yo. De pronto tú puedes pensar que la felicidad para ti es tener un carro, pero yo te digo, si un día pierdes ese vehículo, entonces ya no eres feliz. Te pregunto. De pronto la felicidad para ti, ¿verdad? Pudiera representar tener una casa, ¿sí? Tener una casa. De pronto la felicidad puede representar para ti tener tu pareja, tu esposo, tu esposa. Ajá, yo te pregunto, ¿y si tu pareja te abandona y se va, entonces ya no eres feliz? Te pregunto, ya no eres feliz porque tu pareja te abandonó. ¿Lo están viendo? Entonces, la felicidad, amado, no está en tener cosas, no está en lograr cosas. Mira, la felicidad es un estado mental de paz y equilibrio, de amor a Dios, de amor a ti mismo.
al prójimo y al universo. Las cosas que tú logras te pueden dar una alegría, te pueden dar un bienestar. Y eso es otra cosa, ¿lo ves? Entonces, en este orden de ideas, vamos a definir algunas de las cosas de lo que llama el apóstol Pablo el viejo hombre, ¿sí? De estas cosas que él está nombrando acá en este pasaje bíblico. Por ejemplo, la fornicación. Fíjate, Dios le da legalidad a todo. No voy a profundizar ahorita en eso. De hecho, su reino, ¿verdad? Contiene leyes, principios y mandamientos en las cosas que él creó. Sí, o sea, en las cosas que él creó hay leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley de la gravedad. La gravedad en sí es un hecho natural, amado. ¿Sí? La gravedad es un hecho natural. Dios en sí no la deja como una ley, pero ella en sí misma es una ley. Por eso el hombre, los científicos, lo explican así como una ley. ¿Sí? Entonces, lo que le da la legalidad a una relación de pareja es el matrimonio y a través de este se constituye una familia y la familia es la base del reino de Dios. Toda relación fuera del matrimonio es fornicación. Fíjate, yo creía, ¿verdad? En mis primeros años como creyente, que fornicación era solamente promiscuidad, pero que si un hombre y una mujer vivían en concubinato, eso no era fornicación y esto no es así. Estaba equivocada. Vamos a ver otra de las cosas que Pablo menciona, la impureza. ¿Qué concepto podemos tener nosotros de impureza? Fíjense, acá impureza no se refiere a lo establecido en el Antiguo Testamento, como la lepra, las enfermedades en la piel, la sangre de animales, etc. Acá, ¿verdad? Impureza tiene que ver con el interior de la persona, lo que tiene en su corazón. ¿Ve? Por eso es que la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el término griego, la palabra impureza es acatarsia, que significa contaminación o depravación. Una persona, por ejemplo, recorosa, envidiosa, vengativa, tiene un corazón contaminado. ¿Ve? Dios pues quiere que nosotros tengamos un corazón puro, un corazón puro. ¿Qué vio Dios en David, en el rey David? El rey David tenía muchas fallas, ¿verdad? Pero ¿qué vio? Su corazón. Él tenía un corazón que amaba a Dios, un corazón que reconocía a Dios, un corazón puro, ¿ves? Entonces, este, acá, ¿verdad? Tiene que ver, todas estas cosas tienen que ver con un corazón contaminado. Ver pornografía es impureza, amado. Inmoralidad sexual es impureza. Discúlpeme, allí entró otra vez una... Inmoralidad sexual es impureza. Los malos pensamientos, las mentiras son impureza. La prostitución es impureza. Los malos pensamientos, las mentiras son impureza. ¿Ves? La desnudez, mostrar el cuerpo es impureza, etcétera. ¿Sí lo ve? Entonces, bueno, estamos aquí en vivo y esos son los gajes de estar en vivo, los gajes del oficio, como decimos nosotros. Otra de las cosas que menciona que el apóstol Pablo, las pasiones desordenadas. ¿Qué concepto podemos tener nosotros de pasiones desordenadas? Una pasión desordenada es aquella que rompe el orden de prioridades, que coloca la satisfacción personal por encima del amor a Dios y al prójimo. Y ese deseo, ¿ve? Ese deseo que tenemos desordenado se convierte en un ídolo. Una pasión desordenada es aquella que busca el canal equivocado, pues intenta saciar una necesidad legítima, pero a través de un acto pecaminoso o ilícito, como por ejemplo el adulterio. Una pasión desordenada es aquella que esclaviza a la persona, amado. En lugar de que el individuo gobierne sus emociones, ese impulso, esa obsesión gobiernan al individuo. Por ejemplo, esa persona que, que nosotros llamamos adictos al trabajo, esas personas que no descansan, que no toman vacaciones, que no tienen incluso relaciones sanas porque todo el tiempo están trabajando,
pierden hasta su familia, por estar trabajando todo el tiempo, ¿lo ven? Esas son pasiones desordenadas. Y de pronto ustedes no pensaban o no creían que eso era una pasión desordenada. La ira. ¿Qué concepto podemos tener nosotros de la ira? Fíjense, en estos días, ¿no? Una persona me dijo, no, pero es que la palabra dice airao, pero no pequé, señalando acá lo que dice la Biblia en Efesios 4:26. Entonces, estaba asociando esto a la ira. Y esta palabra no se está refiriendo a la ira. Lo que habla Efesios 4:26 no se está refiriendo a la ira. Entonces, esta persona estaba justificando su ira basado en lo que dice Efesios 4:26. ¿Por qué? Porque estaba tergiversando allí lo que dice Efesios 4:26. Tergiversando, no, de pronto no está teniendo una revelación de lo que es Efesios 4:26. Fíjese, en esta cita no se refiere a la ira. La ira es pecado, hermano, y no tiene justificación. Una persona tiene derecho a sentirse molesta y a manifestar su molestia, pero otra cosa es la ira. La ira es violencia, amado. Es una alteración del ánimo que puede traer consecuencias nefastas a la persona. Y es lo que dice ese pasaje de Efesios 4:26. Oye, tú te puedes molestar, te puedes desagradar, pero no tengas ira, porque es pecado, ¿lo ves? La ira es una pasión desordenada, ¿m? Que incluso abre puertas al enemigo, porque eso está escrito en Efesios capítulo 4, versículo, déjeme recordar, del 26 al 27. ¿Ve? ¿Qué dice aquí esta palabra? No deis lugar al diablo. La ira nubla el juicio y la razón de la persona. Pero ¿qué? No vamos a definir aquí todo lo que el apóstol Pablo dice allí, ¿verdad? Porque primero, esto no es una clase de psicología, ¿sí? Pero lo que quería acá era ilustrar con algunos ejemplos que nosotros debemos tener los conceptos claros, que no nos podemos imaginar, que a veces nos imaginamos cosas y no tenemos una verdad de lo de eso que nos estamos imaginando. Entonces, tener un concepto claro nos da una visión más clara de las cosas, nos da un mayor entendimiento y un mayor alcance de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Ahora bien, con todo lo que nosotros hemos dicho, ¿sí? Yo pues no quiero, no quiero que pienses que Dios anda buscando gente, sí, porque pudiera pensar, bueno, María, pero imagínate, entonces Dios anda buscando gente perfecta. No, Dios no está pendiente de ti las 24 horas del día para ver en qué tú estás fallando. ¿M? Porque Dios es amor, Dios es un Padre amoroso y Él sabe que nosotros erramos, que nosotros fallamos. Él busca un corazón dispuesto a escucharle, a obedecerle, a creerle, a seguirle y a dejarse instruir. Por eso nos lleva a esta reflexión con este pasaje, sobre todo por nuestro bien, porque Él sabe, nuestro Papá Celestial sabe que su palabra, y su palabra pues lo dice, que el pecado trae muerte y destrucción. Él quiere que nosotros alcancemos nuestra total plenitud, que disfrutemos esa herencia que tenemos en Cristo, en Yeshua. Entonces, fíjense, luego en el verso 10 y el 12 nos habla que manifestemos los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. ¿Qué pasa? Que en Génesis nosotros vemos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Cuando nosotros nacemos de nuevo, la palabra nos dice que debemos nacer del agua y del Espíritu. Entonces, al nacer de nuevo, nosotros debemos reflejar esa imagen. ¿Mm? ¿Cuál imagen, María? Te preguntarás tú. Bueno, de hecho acá, ¿verdad? También lo dice en el verso. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver, déjeme buscarlo porque se me perdió. Eh, a ver, cuando Cristo esta vida se manifiesta, las cosas de arriba, habéis muerto. Estoy buscando aquí, ¿verdad?
en Colosenses, donde habla también de que nosotros, aquí, en el verso 10, donde dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Entonces, cuando nosotros vemos en Génesis, ¿verdad? Que somos hechos a imagen y semejanza. Entonces, nosotros tenemos que reflejar eso. Nosotros lo tenemos que reflejar. ¿Ves? Tenemos que reflejar esa semejanza. ¿Entienden? Tenemos que reflejar esa semejanza. Entonces, ustedes me pudieran preguntar, a María, pero ¿cuál imagen? ¿Cuál es esa imagen o esa semejanza que tenemos que manifestar? Bueno, la manifestación de los frutos del Espíritu. Cuando nosotros somos mansos, cuando somos humildes, cuando somos paz, cuando somos amor, etc. Entonces estamos testificando de Cristo en la tierra. Amado, nosotros somos testigos de Cristo. ¿O acaso no dice en su palabra el Señor en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, que nosotros recibiríamos el Espíritu Santo y le seríamos testigos a Jesús en la tierra? ¿Y qué hace un testigo, amado? Uno, testifica del Señor, de cómo Él cambió nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, a Yeshua, cuando le conocemos, ¿verdad? Cuando le conocimos, si nosotros éramos borrachos, ya no lo somos. Si delinquíamos, ahora no robamos, no matamos, sino que trabajamos, estudiamos, tenemos orden en nuestra vida. ¿Sí ven? ¿Qué hace un testigo? Un testigo habla de lo que oyó, de lo que vio, de lo que sintió. Entonces nosotros hablamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que el Señor es real, que no es una mentira, que no es un invento del hombre, porque nosotros lo hemos sentido en nuestras vidas. Él ha transformado nuestra vida, Él ha sanado nuestro ser interno. Nosotros somos otra persona. Hemos sufrido una transformación. Si lo ven, una metamorfosis, entonces nosotros podemos testificar que el Señor es real, que Él nos cambia, que nos ha dado una vida, que antes éramos de las tinieblas y ahora somos de la luz. ¿Qué más hace un testigo? ¿Verdad? Habla de Yeshua, de su palabra, de su verdad, de su reino. ¿Qué más hace un testigo? Da testimonio de vida y obedece a Dios. ¿Qué más hace un testigo? Conoce su propósito, ejerce autoridad como hijo de Dios. ¿Qué más hace un testigo? Proclama que Él era el Mesías profetizado, su mensaje sobre el reino, su muerte, su sepultura, su resurrección, su poder sobre las tinieblas. Habla de todo esto, su ascensión al cielo, su juicio y sus sentencias establecidas. Habla de su retorno a la tierra para establecer su plenitud. Si lo ven, amado, nosotros tenemos que marcar una diferencia, como dice el verso 13, que nos soportemos los unos a los otros, que no debemos andar en contienda, debemos perdonar, amar, andar en paz, porque somos testigos de Yeshua. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje, amado. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que hablar, santificar esa lengua. Si hay algo que nos cuesta, es la lengua, ¿verdad? La lengua trae muerte. Por la lengua nosotros podemos bendecir y maldecir. Entonces nosotros tenemos que dejar este, esa forma de hablar que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Aquí nos dice, ¿verdad? En el verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Como decimos los venezolanos, no podemos andar diciendo insolencia. A veces yo conozco creyentes, amados, que hablan con insolencia, con vulgaridades. Nosotros tenemos que marcar una diferencia, nosotros tenemos que dejar ese lenguaje obsceno, porque nosotros somos testigos de Yeshua. ¿Sí me entienden? Por último, aquí habla este pasaje, ¿verdad? Que debemos ser agradecidos. Esto de ser agradecido, aquí hay bastante tela que cortar, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, ya será
para otra ocasión que hablemos sobre lo que significa ser agradecido. Y ya para finalizar, sí, también nos recuerda acá este pasaje que debemos alabar al Señor y que todo lo que hagamos, amado, lo hagamos como si fuera para el Señor. Bueno, amado, espero que esta palabra de verdad haya sido de bendición para todos ustedes, los oyentes, y bueno, creyéndole al Señor de que esta palabra trae vida, trae transformación, que edifica nuestras vidas, que trae transformación, renovación a nuestra mente y que esta palabra queda sembrada en cada corazón que escucha esta palabra y que trae cambio, trae transformación, trae luz. Sí, que esta palabra nos redarguye, que nos despierta, que nos aviva para la gloria de Dios, para ser testigos de Yeshua en esta tierra, para cumplir nuestra asignación, para cumplir nuestro propósito, para, para hablar del mensaje del reino, para cumplir